Buenas, mi nombre es Daniela Martínez, estudiante del Diplomado Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Martin Luther King de Nicaragua. En el día de hoy me encuentro con el profesor Néstor Peña, a quien le vamos a estar haciendo una entrevista acerca del tema las bases biológicas del aprendizaje interactivo. Profe, buenos días, ¿cómo está? Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Qué estrategia implementa usted en el aula de clases para captar la atención de sus estudiantes? Bueno, hay variedad de estrategias, las más usuales: videos, lecturas, secuencia de imágenes, trabajo colaborativo, desafíos matemáticos, desafíos de cuadros lógicos, una cantidad de estrategias que dependiendo de la clase, pues se determina cuál estrategia se implementa para captar la atención de los estudiantes. Claro, sí. La segunda pregunta es, ¿qué tan importante cree usted que sea la motivación en el proceso del aprendizaje? La motivación en el aula es la base del logro de los objetivos en cada una de las áreas, porque si no hay motivación no hay aprendizaje significativo, y es ahí donde el docente debe implementar cualquier estrategia que sea importante y que le sirva al estudiante para tener un aprendizaje significativo. Claro. ¿Qué estrategias utiliza usted para motivar e incentivar a sus estudiantes? A los niños hay que resaltarles el trabajo que hacen en clase, hacer público pues los logros, resaltarlos, utilizar, digamos, resaltarles los desempeños que ellos tienen para que ellos sientan en su interior que están haciendo las cosas bien y que los va a motivar para avanzar más. Claro. ¿Cuáles son los pasos o estrategias a seguir cuando detecta que alguno de sus alumnos presenta algún tipo de problema, ya sea en el área emocional, conductual o atencional? Bueno, una de las herramientas básicas que todo se debe manejar es el diario de campo. Primeramente, pues se hace un registro en el diario de campo y se va anotando todas aquellas características que el niño en el día presenta. Cuando ya vemos que hay repetición de ciertas conductas, ya sea de aprendizaje, emocionales o conductuales, pues lógicamente se tiene que citar al padre de familia para dialogar con él, para establecer cuáles sean los posibles motivos por los cuales el niño está presentando esas conductas, claro. Claro, así es. ¿Cómo cree usted que intervienen en el componente afectivo y emocional en el aprendizaje? ¿Cómo intervienen? Intervienen, diría yo que en un 100%, porque dependiendo la parte emocional del niño, así va a incidir en los aprendizajes. Si un niño que tiene problemas emocionales, que tiene inconvenientes en la casa, que tiene algún tipo de dificultad de ese tipo, al aula va a llegar con un ánimo bajo, no va a tener la concentración suficiente y por lo tanto pues los aprendizajes para él no van a ser significativos y el aprendizaje no se va a alcanzar como uno desea. Claro, eso influye también mucho en el autoestima del estudiante, que se sienta... Exacto. ¿Se preocupa usted por las emociones de sus estudiantes? Sí, ese es un factor importante porque de allí radica en que nosotros conozcamos cuál es el estado real que tenemos al niño en clases. Esa es una de las partes que normalmente tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces los niños los comportamientos los reflejan, y si el docente no es cuidadoso, pues puede el niño estar pasando una crisis emocional y el docente no la detecta, y eso va a repercutir en tanto en la parte académica como en la parte comportamental con su compañero. Así es, profe. Bueno, profe, eso fue todo. Muchas gracias por su amabilidad y por su tiempo. A la hora. Bueno, ahora me encuentro con el docente Jairo Madera, a quien les vamos a estar haciendo la misma entrevista. Profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, profe, ¿qué estrategias implementa usted en el aula de clases para captar la atención de sus estudiantes? Bueno, pues en el aula de clase, pues se puede decir de que para poder llamarle la atención al estudiante, cuando el estudiante logre captar las explicaciones o las orientaciones que damos en el aula, primero que todo, pues
tratar de darle o firmar o dar a conocer las pautas, los pactos de aula que nosotros llamamos acá. La institución ha implementado unos pactos de aula donde el estudiante a comienzo de año, pues a través de unas normas que en común acuerdo creamos, pues dejamos ahí plasmado esas normas que nos ayudan a retener la atención del niño durante todo el año. Ahí nosotros, pues los docentes, hemos implementado de pronto dejar de hablar en un momento cuando los estudiantes están hablando mucho, que se distraen, mucha distracción, pues es un método, una estrategia mejor, muy acorde y muy llamativa, donde el estudiante ve que el docente está en silencio y trata de obedecer de pronto lo que el docente quiere plasmarle. ¿Qué tan importante cree usted que sea la motivación en el proceso del aprendizaje? Pues es una de las herramientas muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí es donde tratamos nosotros de que el estudiante tenga ese ánimo, tenga ese interés por recibir la explicación o el tema que se va a desarrollar. Hemos desarrollado acá unos saberes previos, donde de pronto con una lectura alusiva al tema que se va a desarrollar, allí el estudiante trata como de fijar mucho la atención en qué es el tema que se va a desarrollar. Entonces, esos saberes previos son muy importantes para la motivación del estudiante. Claro. ¿Qué estrategias utiliza usted para motivar e incentivar a sus estudiantes? Pues esas estrategias, pues podemos decirlas, como ya te lo había dicho, cuando traemos situaciones de la vida cotidiana. Son muy llamativas a los estudiantes cuando usted le coloca situaciones que le suceden a él en la realidad. Es decir, contextualizar ciertas situaciones y llevarla a la práctica para que ellos puedan sentir esa motivación. Claro. ¿Cuáles son los pasos o estrategias a seguir cuando detecta que alguno de sus alumnos presenta algún tipo de problema, ya sea en el área emocional, conductual o atencional? Bueno, pues hay veces que recibimos estudiantes que vienen de muy bajo estima, vienen con de pronto problemas en la casa, dificultades que se les presentan, y ellos a veces cogen o toman esas situaciones que les pasan en sus hogares o en sus casas, lo reflejan acá en el salón de clase, en el aula de clase. ¿Cómo lo reflejan? Con un bajo rendimiento. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues hacemos llamadas, diálogos con los papás, con las mamás, con los acudientes. Hay veces que son niños que viven mucho con sus abuelos. Entonces, eso conlleva a que el estudiante a veces tenga poco interés. La falta de esa figura paterna y materna, o la atención que ellos requieren. Y acá en nuestra comunidad observamos mucho esa problemática, claro, donde el estudiante a veces en casa no recibe esa orientación, y cuando nosotros hacemos los llamados de atención es donde nosotros, o mejor, ya hacemos los llamados de atención a los papás, les comunicamos la situación, y es cuando vemos, está en Cincelejo trabajando, está en Montería trabajando. Entonces, ¿qué vemos? De que no hay ese acompañamiento verdadero del padre de familia. ¿Cómo cree usted que interviene en el componente afectivo y emocional en el aprendizaje? Pues el componente afectivo es muy importante. Como lo veníamos diciendo acá en la anterior pregunta, pues vemos nosotros que el afecto que se le da al estudiante es una motivación. Claro. Es algo que lo incentiva a desarrollar más sus capacidades, va a sentir más seguridad de su rendimiento. Entonces, eso conlleva a que el aprendizaje sea más significativo, no sea por obligación, sino que sea solo como un placer hacia recibir los nuevos saberes. Claro.
¿Se preocupa usted por las emociones de sus estudiantes? Pues las emociones juegan un papel importante. Juegan un papel importante, ¿por qué? Porque el estudiante, cuando se emociona, se interesa por un tema en sí, conlleva a profundizar más el aprendizaje. Y eso es una de las herramientas que a veces uno como docente debe de poner en práctica, de darle a conocer a el estudiante un tema de su interés y que lo emocione, que se logre captar ese interés para que pueda desarrollar todas sus habilidades. Bueno, profe, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su entrevista, por colaborar. Bueno, pues,